Bueno, eso es entonces el trabajo de expansión, tanto irreversible como reversible. Las ecuaciones a las que hemos llegado son que el trabajo es igual a presión de oposición, volumen final menos volumen inicial. Esto es un proceso irreversible. En un proceso reversible es la integral de B1 a B2, presión de oposición diferencial de volumen. Luego vamos a hacerlo esto para un gas ideal. Eso es en la expansión. En la expansión recordemos que siempre es positivo. Expansión positivo. Ahora veamos qué pasa en la compresión. Vamos a explicar acá una isoterma, y en la compresión es ahora al revés. Aquí tengo mi volumen inicial y aquí tengo mi volumen final. Voy a comprimir en una sola etapa contra una presión de oposición. Por lo tanto, el área será esta base, quiere decir B2 menos B1, por la altura. Esta altura que es la presión de oposición. La fórmula va a ser la misma. Trabajo igual, presión de oposición, volumen final menos volumen inicial. Pero a diferencia del anterior, esto va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque el volumen final es menor. Mi volumen final es, digamos, 2. Mi volumen inicial es 5. 2 menos 5 es igual a menos 3. Por eso es negativo. El área es todo esto. Quiere decir base por altura. Ese es el trabajo. Irreversible porque esto se realiza en una sola etapa. En el laboratorio vamos a agarrar una jeringa y vamos a partir de un volumen inicial hasta un volumen final. Digamos, partimos de 30, llegamos hasta 15, comprimimos de una sola vez. Y eso va a estar conectado con una manguerita y eso con un manómetro. Ahí vamos a poder leer la presión manométrica. ¿De acuerdo? Ahora fíjense que este área que tengo aquí, base por altura, es más grande que en la expansión. ¿Por qué es más grande? Porque la presión es doble, mejor dicho, no doble, sino la presión es aumentada. A la presión del aire que existe en el sistema, le estamos aumentando la presión del dedo, estamos presionando. Hay una presión en la jeringa y es la presión atmosférica. Y aparte de eso estamos presionando con nuestro dedo. Y esa presión lo mide el manómetro. Por esa razón que este rectángulo sale más grande. Pero la ecuación es la misma. Presión de oposición, volumen final menos volumen inicial. Ahora, ¿qué sucede si esto se realizo en 2 etapas? Entonces, si hago en 2 etapas, esto vamos a borrarlo de esta parte. Haciendo en 2 etapas, voy a tener esto. Ahora voy a borrar esta parte. Y me quedó así. Ojo, se me fue. Inicialmente eso estaba hasta aquí. A ver, es un poco difícil trabajar acá, pero bueno, intento.
Ya. Hemos quitado entonces esta parte de acá. Lo que quitamos vamos a ponerlo así. Quiere decir entonces que ahora mi rectángulo se ha convertido en esto. A ver. De volumen 2 a volumen 1. Ingeniero, Sí. algunos compañeros dicen que no pueden ingresar a la clase. ¿Por qué razón? No les permite ingresar, no sé por qué, pero me están diciendo que le informemos. Ya voy a verificar enseguida. Estamos 36 participantes. Si los demás han ingresado, los otros también pueden hacerlo. Que intenten nomás, ¿no? Que intenten, no hay otra forma. ¿Listo? Por favor, que intenten. Ya, ingeniero, yo les digo. Ya, por favor. Ahí está, entró uno más. Ya, les estaba explicando lo siguiente. Ahora estamos en una compresión. En esta compresión recuerden que inicialmente teníamos esta área en un gráfico donde teníamos acá la isoterma. Ya, ahí. Esto es en una sola etapa. En una sola etapa. Ahora, si yo hago en dos etapas esto, ¿qué ha de pasar? Si hago en dos etapas, entonces esta parte desaparece. Aquí bosando se me hace un problema. Por esa razón voy a optar por de esta forma. ¿Listo? Desaparece esa parte. Entonces quiere decir que está más chico. Ahora, si hago en más etapas, en 4 etapas, entonces esta parte también desaparece. Esta parte de acá. Haciendo en mayor cantidad de etapas, igual que la expansión, pero en mayor cantidad de etapas, esto va a ir desapareciendo. Desaparece de tal forma que me queda solamente esta parte de aquí. En otras palabras, me queda esto. Voy a borrarlo. Me va a quedar así. Un poquito difícil trabajar así con la pizarra, ¿ya? Pero bueno. Presión versus volumen. Recuerden que lo que estamos haciendo es con esa isoterma. Inicialmente teníamos volumen 1 a volumen 2. ¿Listo? Y ahora, haciendo en muchas etapas esto, lo único que me queda es esto. Todo esto. Porque en tantas etapas que hemos hecho, el que ha desaparecido es esto. Y me queda solamente esta parte. En otras palabras, me está quedando ¿qué cosa? Me está quedando que el trabajo es la integral de B1 a B2. ¿De quién? Presión de oposición, diferencial de volumen. De un área grande, así, ha ido disminuyendo a un área más pequeño, que es el área debajo de la curva. Y eso matemáticamente es una integral. Eso quiere decir que, como hemos hecho en muchas etapas, esto es un proceso reversible. Entonces, todo lo que tiene integral representa el área debajo de la curva. Y eso es para procesos reversibles. Reversible significa en muchas etapas.
¿Han logrado ingresar los otros compañeros? Siguen sin poder ingresar. Les sale como Ya. conectando la reunión, pero no les aparecen más nada. Lo que tienen que hacer es apagar su celular, volverlo a reiniciar y van a entrar. A ver, yo les digo eso. Por favor, ¿listo? Por favor. O sino que se salgan de Zoom y vuelvan a entrar. Exacto, eso quiere decir. Vamos a decir a los compañeros. Los que no pudieron entrar, por favor, apaguen su celular o el artefacto donde están trabajando y luego vuelvan a conectar a Zoom e ingresan. Los que no pudieron entrar, por favor, apaguen su celular o el artefacto donde están trabajando y luego vuelvan a conectar a Zoom e ingresan. Bueno, ya le hemos avisado a los compañeros. Yo creo que van a ingresar ya. Entonces, trabajo irreversible es esto, la misma ecuación, la misma fórmula, expansión y compresión. Lo único que sí en expansión es positivo, en compresión es negativo. Eso es irreversible en una sola etapa. Si es reversible, es con integral. Ahora esta integral lo vamos a convertir para un gas ideal. Quiere decir esto. Voy a trabajar con una sola ecuación. Hemos dicho que el trabajo es la integral de B1 a B2, presión de oposición diferencial de volumen. Reversible. Un gas ideal PV igual nRT, la presión va a ser igual a la presión de oposición. Entonces vamos a decir, P es igual a nRT sobre volumen. Introduciendo en la integral de B1 a B2, en vez de presión de oposición pongo nRT dB sobre B. El volumen está como denominador. Ahora, analizando un poquito esta ecuación, N es un número, moles, un número, constante, sale fuera de la integral. R es la constante universal de los gases, también es un número. Todo esto estamos trabajando a temperatura constante, también sale fuera de la integral. Entonces, lo único que integro es de B1 a B2, dB sobre B. Esta integral es un logaritmo. Logaritmo natural de B entre los límites B1 y B2. Reemplazando este trabajo, que se llama trabajo máximo, y es lo mismo para mínimo, será igual a nRT logaritmo volumen final sobre volumen inicial. Esta ecuación se utiliza para calcular el trabajo de expansión o de compresión para un gas ideal en un proceso reversible, porque la integral se ha convertido en esta ecuación. Será trabajo máximo si es expansión, porque ha ido creciendo. Será trabajo mínimo si es una compresión. Esto es lo que se tiene que entender en lo que se llama trabajo. Descansemos unos 5 minutos para hacer algunos ejercicios. ¿Listo? Me voy a salir y volvemos en 5 minutos. Por favor.
Veamos algunos ejemplos de cómo se trabaja con estas ecuaciones. El ejemplo dice así: calcular el trabajo realizado cuando 2 moles de hidrógeno, N igual a 2 moles, se trata de hidrógeno, se expanden isotérmicamente. Me está diciendo que es una expansión isotérmica. Esto significa temperatura constante. De un volumen inicial de 15 litros a un volumen final de 50 litros. Contra una presión de oposición constante de una atmósfera. Todo esto a la temperatura de 25 grados Celsius. El problema dice presión de oposición constante. Entonces es un proceso irreversible. Significa que el trabajo es presión de oposición por variación de volumen. Y no tenemos más que reemplazar en esta ecuación. Trabajo será presión de oposición, 1 atmósfera. Volumen final, 50. Volumen inicial, 15. En litros. Esto es entonces 35 atmósferas litro. Como el trabajo es energía, hay que utilizar unidades de energía. Quiere decir que tienen que estar en calorías o en julios. Sabemos nosotros que trabajo igual a 35 atmósferas litro. Sabemos que una atmósfera litro equivale a 24.218 calorías. Haciendo operaciones, esto nos sale 847 calorías. Decimales más, decimales menos, no tiene mayor incidencia. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, ingeniero, siempre que va a ser isotérmicamente, ¿tiene que ser irreversible o puede ser? No. Isotérmicamente significa que la temperatura es constante. Eso es isotérmico. Y el proceso puede ser reversible o puede ser irreversible. Yeah. En este caso, irreversible es porque la presión de oposición es constante. Por esa razón se llama irreversible. O podría habernos dicho el problema, esto se realiza en una sola etapa. Yeah. ¿De acuerdo? Sí.
Muy bien. Otro ejemplo. El ejemplo dice, calcular el trabajo efectuado. Trabajo es la incógnita. Cuando 2 moles también de hidrógeno se expanden isotérmicamente. Expansión isotérmica y coma reversiblemente. El problema dice reversiblemente. A 25 grados Celsius. Desde un volumen inicial de 10 litros hasta un volumen final de 60 litros. Analizar si el trabajo es máximo o mínimo. Trabajo máximo o será trabajo mínimo. El problema nos dice que calculemos el trabajo de 2 moles de hidrógeno que sufre una expansión isotérmica reversible. Al decir expansión, me están diciendo entonces que voy a tener un trabajo positivo. Al decir isotérmico, me están diciendo que la temperatura es constante. Y al decir reversible, me están diciendo que debo utilizar la ecuación integrada. Quiere decir, esta ecuación que conocemos, trabajo máximo o mínimo, que es la misma, es igual a nRT logaritmo volumen final sobre volumen inicial. Y me están pidiendo que analice si es un trabajo máximo o mínimo. Como es una expansión, el trabajo ha de ser máximo. En una compresión sería mínimo. ¿De acuerdo? Entonces tengo acá nRT logaritmo volumen final sobre volumen inicial. Ya tenemos ya definida la ecuación y lo único que hacemos es reemplazar. Entonces trabajo máximo será igual a N, 2 moles. Voy a utilizar R en julios, 8.314. ¿Qué cosas? Julios sobre mol Kelvin. Temperatura 25 quiere decir 298.15 Kelvin. Logaritmo de volumen final 60. Volumen inicial 10. Sin unidades, litros arriba, litros abajo se van. Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol y voy a tener el trabajo máximo que va a ser igual a ese producto. Primero el logaritmo y luego el producto de lo que tenemos ahí. Hagamos esas operaciones.
¿Cuánto sale? A mí me sale 8.882,89. Muy bien. 8.882.89. Julius. ¿Alguna pregunta? En un proceso de expansión siempre les va a salir el trabajo positivo. Ingeniero, Dígame. era ya directamente lo convirtió, ¿no? Ahí. ¿A Julius? No, he utilizado directamente el valor de Julius. O sea, R estoy utilizando en Julius. Ya. Si ustedes utilizan calorías, tienen que utilizar otra constante. Para calorías es 1.987. Calorías sobre mol Kelvin. Y aquí, bueno, en este ejemplo he optado yo por tomar Julius. ¿Listo? Ya, ya. ¿Alguna consulta? Ya, en la parte de termodinámica vamos a quedar... Ingeniero, obviamente que si Dígame. ocupamos calorías mol va a variar el resultado, ¿no? Claro, claro que sí. Claro que va a variar. Va a ser más pequeño. Todo depende de las unidades en las que ustedes quieren trabajar, nada más. Me gustaría terminar un poco sobre la parte de soluciones. ¿En qué ejercicio habíamos quedado, por favor? ¿O qué ejercicio quieren hacer de su guía? Para zanjar de una vez la parte de soluciones. A veces tropezamos con estos problemas técnicos, ¿no? La anterior semana se nos fue el internet. Así de sencillo. Como ahora algunos compañeros que no han podido reingresar. Ingeniero, si pudiera hacer la 13 del práctico. 13 es de soluciones. Sí. A ver, vamos a proponer. El ejemplo dice, una solución de 1 gramo de aspirina, me están dando masa igual a 1 gramo,
de aspirina, cuya fórmula me dan, en 100 centímetros, volumen 100 centímetros cúbicos de solución acuosa, dio una presión osmótica, me están dando presión osmótica, pi, 1.18 atmósferas, a temperatura de 0 grados Celsius. Calcular el peso molecular del compuesto y comparar el resultado con el que cabe esperar de la fórmula dada. Bueno, ese es un ejercicio, ¿no? La otra parte, la presión osmótica del sangre es tanto, ese es otro ejercicio, solamente que se ha colado ahí nada más. Ese es el ejercicio. Nos piden calcular el peso molecular. Sabemos nosotros que esta ecuación es igual a pi CRT, ¿cierto? Temperatura tenemos, R tenemos, pi tenemos. Lo que tenemos que calcular es C. C será entonces pi sobre RT. ¿Qué unidades va a tener esto? Moles por litro. ¿Cierto? Hallan el resultado de una cantidad que solamente es cuestión de calculadora. Ese resultado que hallan lo van a transformar por este volumen que tienen acá. Este volumen es por litro, pero ustedes no tienen un litro, tienen 100 centímetros cúbicos. Entonces tiene que ver eso ahí. Y finalmente, como se trata de aspirina, ese gramo de aspirina lo transforman en moles. Y no es más el ejercicio. No es más. La otra parte, la presión osmótica de la sangre, etcétera, es otro ejercicio que se coló por acá. ¿Me entendió? La segunda parte del ejercicio es otro. El ejercicio 3 es solamente hasta ahí. Sí, ingeniero, positivo. Ya, perfecto. ¿Algún otro ejercicio que quisieran ustedes analizarlo? Creo que no hicimos ni uno de punto de congelación, ¿sí? ¿Hicimos o no hicimos? No, ninguno. No. Vamos a hacer uno, ¿ya? Ya, el ejemplo dice lo siguiente.